Buenos días a todos, todas. Creo que algunos me conocen. Soy Roger Blanco, encargado del programa de investigación. Ayer cumplí 40 años de estar acá, y yo me lo creo, 4 décadas. Así que hace rato. Somos un parque nacional fronterizo, entonces eso nos pone en una condición diferente. Hace más o menos 22 días, por ejemplo, tuvimos un ingreso de pescadores nicaragüenses que se metieron a cosechar ilegalmente acá. Entonces, ¿ves? Tenemos ese tipo de impactos por ser un sitio que está fronterizo. Siguiente. Somos un sitio con estatus de patrimonio natural de la humanidad. Por lo menos 147.000 hectáreas, de esas 163 tienen ese estatus. Tenemos que sumar las otras tierras en un proceso que ya estamos iniciando. Siguiente. Y el estatus de sitio patrimonio natural es muy importante porque se le asigna a aquellos sitios que tienen un valor universal excepcional, o sea, que son sitios importantes de proteger no solo para nosotros como costarricenses, sino también para toda la humanidad, para las generaciones actuales y venideras. Siguiente. Se supone que los sitios patrimonio son joyas de la corona, o sea, que son los sitios en el sistema de conservación que más valor ecológico tienen. Y Costa Rica tiene 3 naturales: el ACG, la Línea del Coco y las cordilleras de la Amistad, allá en Talamanca. Y hay un sitio cultural que son las esferas del Valle del Tequis. Siguiente. En la escala de la conservación, en la pirámide, estos sitios entonces están clasificados como los más importantes, la máxima designación, y respondemos a la Convención del Patrimonio Mundial. Actualmente hay 933 sitios culturales, Tikal, las pirámides de Egipto y todo esto, y 227 sitios naturales. El ACG es uno de ellos, y por cierto, estamos este año, ahora en noviembre, cumpliendo 25 años de que fuimos designados Patrimonio Mundial. Siguiente. Eso se hace, o se hizo hace 25 años, por cumplir 2 criterios súper importantes. Uno, el criterio 9, que básicamente se representa en que tenemos 4 ecosistemas juntos e integrados. Siguiente. El marino, el seco, el lluvioso alrededor de las montañas y el nuboso. Aquí pueden ver en diferentes colores las cantidades de hectáreas para sumar 163.000 hectáreas. Esta es la única área protegida en América que tiene esa conectividad de esos 4 ecosistemas. ¿Okay? Y eso lo hace que es muy especial y que tenga ese valor universal. Siguiente. Y tenemos también dentro de ese bloque protegido 2 ecosistemas que son súper importantes. Uno, la última oportunidad que hay en Mesoamérica, desde México a Panamá, de restaurar y conservar un ecosistema completo de bosque seco. ¿Okay? Que es lo que hemos estado haciendo acá. Esas 80.000 hectáreas de bosque seco que estamos restaurando es la última oportunidad de poder conservar un ecosistema completo. Y un área marina relativamente intacta que tiene una alta diversidad de especies, y ustedes son esos especialistas que nos están ayudando a conocer. Siguiente. Ese paquete de área protegida terrestre y marina más o menos representa un 3% del tamaño del país, y aquí podemos encontrar unas 600.000 especies terrestres, y por supuesto hay miles de especies marinas que están en ese proceso de identificación, lo que hace que este sitio tenga un 2.6 de la biodiversidad del mundo o un 65% de la biodiversidad de Costa Rica. Siguiente. Si tomamos Costa Rica y la ponemos en el contexto de Norteamérica, Costa Rica tiene más especies que todo el norte de México, Canadá y Estados Unidos juntos. Siguiente. Hablamos de que en Costa Rica hay un 5% de biodiversidad. Ojo, aquí estamos dejando mucho todavía lo marino, ¿verdad? Por fuera. Todo este paquete de tierra tiene un 4% de la biodiversidad mundial. Entonces, si nos vamos al punto que sería el ACG, este puntito donde estamos hoy día tendría un 2.6 de ese 5% de Costa Rica, lo cual hace que sea un sitio muy biodiverso, muy rico, muy importante. Siguiente. El ACG, como nueva especie de parque nacional, ha sido muy conocido afuera, más que todo por la comunidad de conservación, por la comunidad científica, por la serie de proyectos que hemos desarrollado aquí en el área. Siguiente. Vamos a hablar un poquito entonces de historia para llegar luego a ver qué tenemos. Siguiente. No sé si han escuchado a este señor. Don Kenton Miller fue un biólogo que estaba en los años 60 aquí en Costa Rica, en el CATIA. Y el CATIA lo mandó como biólogo a que viniera aquí a Guanacaste, a este punto, a la Hacienda Santa Rosa.
para ver si se podía desarrollar algún sitio turístico, algún proyecto turístico. Kenton viene y Kenton hace en el año 66 una visita desde aquí, desde Santa Rosa, con los sabaneros, va a la playa y empieza a ver que hay parquecitos de bosque seco, empieza a ver que abajo en la playa hay manglar, empieza a ver que llegan tortugas a desovar. Kenton, como biólogo, entonces le dice al Estado, no se desarrolle ningún proyecto ahí de tipo turístico, sino más bien sería bueno hacer un parque nacional de bosque seco, que no teníamos. Entonces, en 1971 se crea el Parque Nacional Santa Rosa, el segundo parque nacional creado en Costa Rica después de Tortuguero. Aquí estaban Álvaro Alde y Mario Bosa, los creadores del Servicio Parques Nacionales. Este es Daniel Odover, presidente de Costa Rica. Este es José Figueres, Pepe Figueres, el hijo, Chema, en esa inauguración de Santa Rosa. Siguiente. Entonces, bueno, se crían 10.400 hectáreas de parque nacional y 12 millas al frente de mar territoriales, marinas protegidas. Pero en el tiempo que se cría Santa Rosa, este mar se protegió como parque nacional. Bueno, mentira, corrijo, no se protegió. Se decretó ahí nada más como parque nacional pensando en las tortugas, porque ven tortugas que llegaban a Naranjo y Nancite. Perdón, siguiente. Entonces, en ese año 71, se establece la estructura del Parque Nacional con funcionarios, guardaparques, armas y carabinas, control y protección, básicamente, y atender un poquito a la gente en la casona. Eran actividades muy rutinarias que hacíamos, patrullajes, educación ambiental, era la visita a una escuela cuando teníamos un vehículo, y era ir a hablar del Día del Árbol, de la importancia de un parque nacional, pero era una visita a la escuela de un día en el año. Entonces, entraba por un oído y salía por otro. Hacíamos algo de atención de visitantes en la casona y mantenimiento de la poca infraestructura que había acá. Entonces, bueno, eso era nuestra dinámica. Todos estábamos totalmente centralizados en San José, estábamos en el Servicio Parques Nacionales, había el director y guardaparques. Siguiente. Digo que en el 86, 85, si quiero ir al molde, cuando aparece en escena Winnie y Daniel. Ellos eran biólogos que habían llegado a Costa Rica en el año 63. Daniel Jansen, aquí una foto de él cuando era el aeropuerto ahí en la sabana, y él llega y encuentra a Costa Rica un paraíso porque está lleno de bosque por todo lado, incluso a la par del aeropuerto había bosque, comenta él. Él se enamora del país y se empieza a estudiar en Corcovado, en la península de Osa, empieza a hacer estudios científicos, empieza a hacerse muy famoso por sus investigaciones. Para los años 70 ya estudiante que había sido Winnie se enamoran y se juntan y ahí están todavía juntos. Siguiente. Daniel entonces en los años 60 y parte de los 70 pasó estudiando en Corcovado y era un paraíso, destino, era el Amazonas Chico, etcétera, etcétera. Entonces como biólogo hizo muchas publicaciones de ahí. Siguiente. Eso lo llevó a que en el año 84 Daniel tuviera un premio de la Academia de Ciencias Sueca, que la misma academia que da el premio Nobel, pero ese premio se llama el premio Crawford, y se lo dieron por algunos de los artículos que habían tenido mucho impacto a nivel de coevolución, la ecología y todo, entonces le dieron ese premio. Pero aquí empiezan a cambiar las cosas. Llega el señor académico, investigador, y que ya era famoso, y un periodista le dice: señor Jansen, ¿qué está haciendo usted para salvar el bosque lluvioso, el rainforest? Y Daniel dice: nada, yo lo estudio. Eso le toca al gobierno. Una respuesta clásica de los años 80. Yo lo estudio, conservar le toca al gobierno. Okay. Primer elemento. Siguiente. En el año 85, un año después, hubo una invasión de oreros en Corcovado. 2.000 personas se metieron al parque de Corcovado porque apareció que en los ríos se podía sacar oro ahí y se podía hacer unos ricos la noche a la mañana sacando oro. Entonces, 2.000 personas se metieron en el Parque Nacional Corcovado, lo que generó un problema para el director de parques, Álvaro Galde, porque TNC que eran las ONGs que daban plata a Costa Rica para conservación, pusieron a Álvaro en jaque. Álvaro, o soluciona el problema de los oreros en Corcovado o no seguimos apoyando a Costa Rica con recursos económicos. Álvaro le dice a Daniel, usted puede ayudarme para ir a hacer un estudio del impacto ambiental que están causando los oreros. Oh, yo no hay problema, yo conocer, es el viejo. Entonces junta un grupo de personas, entre ellas aquí algunos conocidos de ustedes y de nosotros, como Gary Style, se van a Corcovado a hacer un informe. Cuando llegan a Corcovado, Daniel Jansen, que había estado ahí en los años 60, dice: es estúpido, ¿por qué voy a estudiar el impacto si es obvio el impacto?
El impacto se manifestaba en ríos erosionados, sedimentos, destrucción, gente viviendo dentro del parque, gente cazando para comer, etc. Entonces él cambia el enfoque. ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a aburrir una semana de estar aquí, voy a estudiar a las personas como si fueran animales. Entonces él hace cambia su enfoque y hace un cambio de giro y se mete al río y hay un señor que está sacando oro ahí en el río y empieza a hacer una serie de preguntas. Dice, señor, usted no sabe que cuando está así, escarbando aquí en el río está matando a los camarones que están aquí en el río. Y el señor que estaba agachado se levanta y lo vuelve a ver y le dice, sí, pero en el mar hay muchos. Entonces Daniel, como científico, ajá, este señor me está argumentando, me está respondiendo. Y él dijo, si yo hubiera estado en Honduras o en Kenia, en África, y le hago esa pregunta a un nativo, una persona de ahí, de la comunidad, hay dos posibles reacciones. Una, que la persona se asusta y se va corriendo. O dos, la persona saca el machete y me dice, ¿a usted qué le importa, gringo hijo de fe? Pero el tico que estaba ahí simplemente le argumentó. Entonces, ajá, puedo conversar con esta persona. Daniel como científico, porque antes de eso estaba metido solo en bichos, en ciencia, en árboles, en insectos, y aquí estaba ya estudiando a las personas. Entonces él empieza a preguntar, ¿y usted sabe dónde está? Sí, estoy en el parque Puercoa. Ajá, ¿y usted sabe los límites? Sí, me los puede describir. Sí, el límite del parque empieza en aquella montaña, baja por aquella cordillera, llega a aquel árbol y baja la... O sea, el señor estaba perfectamente ubicado. Ajá, ¿y por qué usted no va a sacar oro en este mismo río, pero una vez que el río sale del parque, allá en la finca que está la... Ah, no, porque esa finca, el dueño no me deja. La finca tiene un uso. La finca tenía plátanos, tenía vacas, tenía ganado, tenía un uso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ajá, este señor se siente moralmente con derecho de estar dentro del parque sacando oro, porque ¿qué era el parque? Era algo de todos y que no tenía dueño. Y especialmente no se le veía un uso a ese parque. Entonces, ok, Daniel cambia el enfoque ahí del estudio y lo que le dice a Álvaro Galde, ok, señor, usted tiene que ir a hablar con esos oreros, establecer la dirección allá en Puerto Jiménez y empezar un proceso de conversación, negociación, porque Daniel le había dicho previamente que todo lo que estaban ahí era la chusma, eran maleantes, era gente de todo tipo con la que no se podía hablar, pero Daniel descubre que no, que había gente profesional incluso que estaba ahí sacando oro. Entonces, bueno, se va el proceso ese y después de los 2000 personas, 1800 salieron por las buenas, 200 más quedaron ahí, fueron sacados, digamos, con la policía, pero bueno, ese problema corcovado de los obreros sigue siendo vigente hoy día, pero a menor escala, pero en aquel momento fue el inicio. Y entonces eso le hace a él, ajá, el señor necesita saber que un parque nacional tiene que tener un uso. Siguiente. En ese mismo año, en el 85, él y Winnie son invitados por el gobierno de Australia para hacer un análisis de esta región del norte, que es más o menos de ecosistema seco también, del problema de los incendios y otros problemas, y ellos van y están allá 15 días en Australia o en avioneta y visitan la región, y lo que Daniel se da cuenta es, en esos años, en los 80, mitad de los 80, que si estaba aquí alguien tomando una decisión de manejo, tenía que consultarla con la capital, y en aquellos tiempos no había internet, no había WhatsApp, apenas estaba medio saliendo el fax. Entonces, una decisión que había que tomar aquí y consultada aquí en la capital podía durar 15 días para llegar a una respuesta. Entonces, eso no era práctico, sobre todo cuando estamos manejando vida, cuando estamos manejando biodiversidad. Entonces, lo que yo llamo el efecto tijera. Daniel recomienda al gobierno de Australia corten la relación de la capital con la región y desarrollen las capacidades en las regiones para que sean más eficientes. Cuando Winnie y Daniel vienen de regreso para Costa Rica o para Estados Unidos en el avión, ellos empiezan a analizar qué somos nosotros. Somos biólogos, sí, somos muy famosos, estamos en la Torre de Marfil académica generando un montón de publicaciones, pero lo que amamos, el bosque, se está muriendo allá en Santa Rosa. Se quema, hay cacería, los guardaparques no tienen una orientación hacia dónde va, no hay un objetivo, el bosque está aislado, etc. Entonces ellos deciden, toman una decisión de vida. Vamos a bajarnos de nuestra Torre de Marfil académica y trabajar con los ticos en buscar un modelo que asegure la conservación a perpetuidad, que pueda ser más eficiente, porque nuestro modelo estaba basado básicamente en el modelo gringo. Siguiente.
Entonces se hacen estas preguntas: ¿qué tipo de parques nacionales serían más funcionales para Costa Rica y para su biodiversidad? Entonces empieza un proceso en el 86 con el apoyo de don Álvaro, de Mario, que era el director de parques, el viceministro de Ambiente, Álvaro Maña, Rodrigo Gámez, Pedro León, y otras figuras claves en los mitad de los 80s, que eran líderes de conservación y que podían asesorar al presidente en temas de conservación. Decir, ok, empecemos un proyecto aquí en el norte de Costa Rica, en donde integremos 3 direcciones: Parque Nacional, Forestal, Vía Silvestre, y manejamos una sola unidad protegida. Arrancamos con un proceso aquí digamos, de los guardaparques que estaban en aquellos años, en el 85. Por aquí está este caballero, estaba jovencito, tenía pelo también en aquel tiempo, que éramos, digamos, como el capital semilla que estaba aquí en ese momento. Siguiente. Estamos arrancando un nuevo parque nacional en un contexto que tal vez muchos de ustedes jóvenes no conocen. Aquí tuvimos un evento de la Guerra Fría, aquí tuvimos un aeropuerto de los contras que estuvieron atacando a Nicaragua, a los sandinistas, Oliver North, aquí hubo la CIA metida, aquí hubo droga, aquí hubo una serie de cosas que por dicha ya el exministro Álvaro Maña, que estuvo de ambiente en el 86, lo documentó en un libro. Yo lo tengo digital, si ustedes lo quieren se lo puedo pasar a Jeffrey para que lo compartan, si quieren leer historia de lo que sucedió acá en aquellos años. Fue muy bueno. Siguiente. Bueno, entonces arranca un proceso en el 86 de reconstruir el bosque seco. Y hay una propuesta que se presenta al gobierno de poder realmente hacer un área protegida que asegurara la conservación del bosque seco a perpetuidad, integrándola con otros ecosistemas. Y esto era novedoso en aquellos años. Un área protegida biológicamente grande, para nuestro caso pues, en restauración, porque teníamos que recuperar el bosque que una vez existió acá, que fuera integrada con la sociedad clave y que fuera autofinanciada, fuera un fondo patrimonial. Fuimos la primera área protegida en el mundo que pudimos establecer un fondo patrimonial, un poco de plata en el banco que generara intereses para ayudarnos en la operatividad. Siguiente. Entonces hubo todo un proceso para recaudar fondos, y aquí tenemos una boñiga y aquí tenemos una caca caballo y una semilla de Guanacaste, que en aquellos años representaban el trabajo que íbamos a hacer para recuperar un ecosistema que básicamente había sido extinto en todo Centroamérica, el ecosistema de bosque seco, que para nuestra realidad, si nos daban la oportunidad, realmente podíamos hacerlo. Siguiente. Y bueno, el proyecto implicaba entonces integrar las 3 direcciones: parques nacionales, vida silvestre y forestal, ampliar Santa Rosa, queriendo tierras nuevas, conectar con Murciélago, que había sido una finca de Somoza, que había sido expropiada por el gobierno en los 80, conectar con Morosí Cacao y con Rincón de la Vieja, una sola unidad. Siguiente. Con una misión: restaurar y conservar un ecosistema completo de bosque seco y sus ecosistemas asociados marinos, nubosos y lluviosos. Importante, en aquellos años aquí empieza la ciencia, la biología de la conservación, a pensar en que ya no es una cuestión pequeñita, sino un tema más de enfoque ecosistémico, de integración. Y para nosotros muy importante cómo integramos ese bloque protegido a la sociedad nacional e internacional a través del biodesarrollo. Siguiente. Pasar de una fase 1 de conservación, que fue establecer un parque nacional para Santa Rosa, pequeñito, a un modelo que implicara un enfoque ecosistémico, que implicara y entendiéramos que las especies no están en un sitio, sino que tienen relaciones ecológicas entre ecosistemas, que lo marino está también conectado a lo terrestre, y hacer una sola unidad protegida. Entonces hemos pasado de aquella fase 1 a lo que llamamos fase 2 de conservación. Siguiente. Bueno, esta imagen ilustra los diferentes periodos o años en los que hemos generado esa integración en el bloque. Han sido más de 350 propiedades adquiridas e integradas al bloque protegido en un proceso, digamos, que no ha tenido un conflicto social, porque lo novedoso también en este nuevo enfoque fue: busquemos los recursos y vamos a negociar con cada uno de los dueños de las propiedades. No vamos a hacer expropiación, que generalmente genera un problema social. Y al estilo gobierno hace expropiación, pero el gobierno no tiene plata para pagar. Entonces todavía tenemos, por ejemplo, muchas miles de hectáreas que se deben en los parques nacionales nuestros a los dueños privados. Debemos como $1.000 millones en tierras a dueños privados de sitios que hoy día son parques nacionales. Pero aquí no, aquí busquemos la plata y negociemos. Esas 350 propiedades todas fueron pagadas, negociadas de tú a tú con los dueños, y formamos entonces y rellenamos todo esto a tener lo que hoy día es el ACG, como un solo bloque protegido de 163.000 hectáreas que administramos de una manera conjunta, porque en este nuevo modelo, eso no es, aquí donde estamos es Parque Santa Rosa,
pero tenemos tierras que están inscritas bajo la Fundación de Parques Nacionales, una ONG que apoya la conservación, y bajo el Guanacaste Dry Forest, otra ONG que está exclusivamente pensada y hecha para el ACG. Entonces somos un híbrido en este tipo de tierras, somos un híbrido en gestión y manejo, somos un híbrido en la constitución del personal, tenemos personal en planilla del Estado, personal que está pagado en planilla Fundación de Parques Nacionales, con recursos que vienen del Fideicomiso de ACG y con recursos que vienen del Guanacaste Dry Forest. Podemos hablar entonces de que tenemos más o menos 95 empleados, planilla gobierno, 22 planillas de Fideicomiso, Fundación de Parques Nacionales, y unos 40 en planilla de Guanacaste Dry Forest. Por ejemplo, Roberto es compañero del ACG, pero está pagado por fondos del Guanacaste Dry Forest. Melissa es una compañera del ACG, pero pagado por fondos que están en la Fundación de Parques Nacionales. Yo soy pagado por fondos, digamos, del gobierno. Entonces, ese híbrido nos ha permitido muchas diferentes posibilidades de hacer, de acción de maniobra, por decirlo. El biomar es uno de ellos. Siguiente. Bueno, administrativamente nos dividimos en sectores y la filosofía es que en cada sector del área protegida haya mínimo 1 o 2 personas que estén ahí haciendo presencia para demostrar que esa área tiene un uso que puede ser los niños del PEP, los niños del programa de educación biológica que van a un sector y ahí los educadores nuestros trabajan con los niños, entonces la sociedad puede ver, ok, hay un uso educativo, o un uso turístico, o un uso científico. Entonces, digamos, es demostrarle a la sociedad que es un sector productivo de bienes y servicios. Siguiente. Y estamos basados en un principio que se acuñó también en los años 80, biodiversidad silvestre, úsela o piérdala. Y esto fue lo que cobijó tanto al ACG como al Instituto Nacional de Biodiversidad en aquellos años. Yolanda posiblemente se acuerda que, ok, teníamos que pasar de la fase de conservar a conocer. Y conocer es un elemento clave en este proceso de conservación. Porque si no conocemos lo que tenemos, no lo valoramos. Si no lo valoramos, no lo apreciamos. Si no lo apreciamos, no importa que lo destruyan. Entonces es conocer, conservar, conocer y utilizar como un círculo virtuoso que tenemos que impulsar. Siguiente. Para hacer también y potenciar el biodesarrollo, que ahí lo pueden ver como la suma de acciones y proyectos que realizamos para demostrar a la sociedad que un área protegida no es solo el lugar donde llegó el gringo y pagó el tiquete y vio pajaritos y se fue. No, un área protegida es una fuente de bienes y servicios de muchas diferentes formas. Algunos los conocemos, otros todavía no, pero tenemos que exponerlos a la luz. Más de la mitad del agua que se usa en Liberia, en la ciudad de Liberia, más de la mitad viene de Rincón de la Vieja. Entonces, eso no es un parque nacional, eso es una fábrica de agua que genera el 50% del agua para la ciudad de Liberia. ¿Cómo hacemos para que esos mensajes le lleguen a la sociedad para que entonces podamos conservar esa fábrica de agua de la mejor manera? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de educación biológica, de biosensibilización marina, cuando hablamos de ciencia, inventario de biodiversidad, con otros proyectos que hemos hecho con nuestros vecinos, estamos hablando de biodesarrollo. Siguiente. Vamos a ver rápidamente esto. Y aquí tenemos a Yaudi y a Alban, compañeros que trabajan en el programa de educación biológica, que después ustedes pueden interactuar con ellos. Siguiente, ¿sí? Si quieren conversar, pero desde hace 38 años tenemos un programa sostenido, sistemático, permanente, de trabajo con niños de cuarto, quinto y sexto de las 32 escuelas que rodean el área protegida. Escuelas costeras, escuelas de altura, escuelas de bosque seco, escuelas de bosque lluvioso. Pasan por un proceso de bioalfabetización, enseñar a leer la naturaleza, o sea, que ese entorno verde que está ahí, o que esa agua marina azul que está ahí, tenga un sentido para la gente. Yo siempre en mis charlas a veces digo que cuando yo vine aquí, yo conocí los elefantes, conocí las jirafas, pero era en la televisión, y yo vine a mis 20 años aquí a Santa Rosa a conocer un venado, a conocer un mono, a conocer una guatusa. O sea, y especialmente hoy que estamos tan metidos en la tecnología, tenemos que hacer un súper esfuerzo para que nuestros niños, que son el futuro, entiendan lo que está acá y puedan tomar decisiones más acertadas en temas ambientales a futuro. Adelante. Entonces, tener la experiencia de tocar una nona, de trabajar con las plantas, de ver, digamos, los bichos, de conectar, de analizar, de entender, abre realmente la vista, abre realmente el entendimiento.
Y hoy día, después de 40 años, si nos comparamos, esta región del Pacífico Norte de Costa Rica es ambientalmente más tranquila que otras regiones del país. Y esto es porque hemos tenido un esfuerzo permanente de trabajo con los niños. Siguiente. El mapa, donde se ven las diferentes escuelas y colegios con los que trabajamos en ese programa de educación biológica, este programa más costoso. Tenemos 3 microbuses, 4 safaris, tenemos 7 biólogos educadores y choferes, y es el que más chineamos y cuidamos porque estamos trabajando con el presente y el futuro. Siguiente. Trabajamos en la restauración y la silvicultura, siguiente, a través de varios procesos. Entonces hemos pasado de encontrarnos una matriz de un paisaje que había sido alterado por 350 años. Aquí donde estamos, esto era la Hacienda Santa Rosa, que tuvo 350 años de uso humano, de quemar, de cazar, de deforestar, de sembrar algodón, de sembrar maíz, de tener caballos, vacas, etcétera, etcétera. Y toda esta región, esto era básicamente la vista en el año 88. Hoy día, pues ustedes lo pueden ver, la evidencia de cómo hemos recuperado el bosque. Siguiente. Y hemos hecho proyectos entonces de restauración en diferentes ecosistemas. Bosque seco, esto es bosque lluvioso, para mejorar la conectividad de estas dos masas de tierra. Aquí está el Teodosí, el cacao, aquí el Rincón de la Vía. Trabajamos en la restauración de este puente, de este corredor. Tuvimos ahí que intervenir, digamos, usando una especie exótica, usando melina, que es una especie de Asia, que la usamos aquí para generar, la usamos como una herramienta para generar sombra y matar el pasto de estrella africana, porque no lo podíamos perder. Y las especies estas son heliófitas, les gusta el sol, crecen unas hojotas grandes, hacen sombra, y a quién no le gusta la sombra, al pasto. El pasto muere y entonces las especies estas, los árboles, empiezan a cumplir su función de perchas. Entonces llegan los murcielaguillos, llegan los pajarillos, llegan las semillas en sus cacas, y después de unos años empezamos a tener un sotobosque de especies de bosque lluvioso donde antes solo había pasto. Entonces aceleramos la restauración de este sitio para facilitar la conectividad de estas dos masas de montañas. Y logramos tener ahí, al cabo de varios años, ya el paso de jaguares de un volcán al otro, el paso de los chanchos de monte de un volcán al otro, o sea, mejoramos la conectividad ecológica del sitio. Siguiente. Otro tema también, nuestro principal enemigo aquí en Bosque Seco, en esas 80.000 hectáreas, ha sido el fuego. Fuegos que en la mayoría son producidos por personas, por cazadores, por un accidente, por un finquero, etc. Menos del 1% es por un fuego natural, que ocurre tal vez en mayo, sí, cuando empiezan a ponerse los nubarrones, de que ya vienen las lluvias. Tal vez una lluvia de esa genera un rayo, y ese rayo quema un poco, pero después del rayo viene la lluvia, lo apaga. Si no lo apaga el rayo, lo apagamos nosotros. Pero entonces la mayoría, y casi 100% de los incendios son de origen humano. Siguiente. Esas 80.000 hectáreas entonces están propensas a incendios, y que incendios que están variando en intensidad por temas de cambio climático. Hoy día, por las condiciones, temperatura más elevada, menos precipitación, o más fuertes vientos, etc. Ya me quedan 10 minutos ahí. Siguiente. Entonces, digamos, tuvimos que aplicar un sistema para controlar los fuegos. Desarrollamos el programa de prevención y control de incendios forestales. Empezamos con personas de las comunidades que viven en la zona, que están aptos para los calores del verano, que tal vez sus papás o sus abuelos en la finca las quemaban, entonces tenían cierta experiencia, y empezamos a trabajar en eso, y empezamos poco a poco a tecnificarnos, a hacer ingeniería de campo, etc. Hoy día, digamos, el programa como tal, tenemos 300 kilómetros de caminos internos que hay que mantener de alguna forma para poder ingresar en el verano. Tenemos trabajos en líneas cortafuegos, etc. Entonces hay todo un tema de ingeniería para prepararnos para la temporada seca, que empieza precisamente ahora en este mes. Tenemos también un trabajo muy fuertemente con brigadas voluntarias. Este es uno de los mejores ejemplos de cómo la comunidad, la sociedad participa en el manejo de un área protegida. 150 personas de diferentes brigadas locales que han sido entrenadas, capacitadas, y que nos ayudan no solo en temporada de fuego, sino también en otros momentos del año de diferentes formas. Muchas de las mejores bomberos que tenemos son mujeres, casi la mitad de las que pertenecen a la brigada son mujeres, y son muy excelentes en el combate de incendios. Siguiente. Por ejemplo, este año, 2024, tuvimos 46 incendios en la temporada.
38 dentro del área protegida y 46 en las fincas vecinas que tuvimos que controlar para que no se nos metieran al parque. Se nos quemaron 1.341 hectáreas. Eso es relativamente poco si lo vemos en el contexto histórico, donde antes se nos quemaban 20.000 hectáreas. Ahora casi es nada, pero la cantidad y la frecuencia aumentó. Aumentó porque tuvimos este año condiciones más fuertes asociadas al verano. Entonces, la suma de la educación biológica, la suma de la restauración, la suma del control de incendios nos ha generado un cambio y una transformación en esta historia. ¿Esto es acá donde estamos? Bueno, en realidad no estamos es acá, no estamos en edificios. Estos edificios están en el 90. Esto era un potrero. Siguiente. Esto es 20 años después, el mismo sitio, solo que la toma está al revés. Aquí estamos en el área administrativa. Siguiente. Estas son dos fotos comparativas de 30 años. La estrellita roja es la entrada, aquí es Santa Rosa, la casetilla de entrada. Ustedes pueden ver en el 88, el paisaje era un mar de pasto, especialmente jaragua, como algunos fragmentos de bosque. Después de esas acciones de educación, de restauración y de control de incendios, hoy día tenemos bosque secundario en la mayoría de esos potreros que están en proceso de restauración. Afuera la carretera, en el 88, potreros a ambos lados. Aquí hacíamos acciones para que esto no se nos quemara. Cuando empezamos en el 85, porque pasaba tal vez un chofer por la carretera, tiraba una chinga de cigarro y eso se quemaba y quemaba aquí aparte. Y empezamos a hacer acciones de control de protección. En aquellos años, aquí tal vez cruzaba un coyote, cruzaba una culebra sabanera, cruzaba una lagartija o un ratón tal vez, cuando estaba muy caliente la carretera. Hoy día aquí podemos ver el cruce de venados, el cruce de jaguares, el cruce de chanchos, pero nos genera otro problema, la mortalidad en la carretera, que ese es otro tema. Pero sí hay una evidencia de la recuperación. Siguiente. Esto es una foto de arriba de la estación biológica Cacao. En el año 87, cuando adquirimos esta propiedad, ahí iba la deforestación para arriba, logramos revertirla y hoy día ya se ha recuperado bastante y está en proceso de recuperación, por lo menos en cobertura boscosa, salvo que son sitios que ya están súper impactados por el cambio climático. Siguiente. Este proceso de restauración ha sido un ejemplo ante el mundo de la restauración de un ecosistema completo de bosque seco. En aquellos años, cuando nadie hablaba de restauración de ecosistemas, nosotros fuimos pioneros. Muchas organizaciones grandes no creían en esto porque estaban acostumbrados a dar recursos para salvar bosque en pie, o sea, bosque natural. Y aquí aparecemos un grupo de ticos como un gringo loco, que era el Dr. Jansen, pidiendo ayuda para recuperar el bosque seco que había sido básicamente eliminado en toda esta zona desde hacía 350 años. Pero logramos demostrar que sí se podía si le dábamos oportunidad a la naturaleza de recuperarse y si hacíamos algunas acciones como cirujanos, como médicos, para que ese paciente se recuperara. Siguiente. Hablamos entonces de otro pilar que ha sido el eje de la ciencia y para el biodesarrollo, los inventarios de biodiversidad. Siguiente, en los diferentes campos. Y básicamente lo que queremos es que todo ese bloque protegido es una inmensa estación biológica para facilitar los estudios. Y los estudios y la información que se genera son importantes para ese biodesarrollo y esa justificación ante la sociedad de que tenemos que conservar esas áreas. Siguiente. Y este es nuestro principal activo, por lo menos a nivel terrestre, tal vez tenemos unas 600.000 especies y a nivel marino, pues hay mucho más por descubrir y esas 1.400 y resto que tenemos hoy día identificadas para la zona. Tenemos como comunidad de investigación 70 permisos al año basados en ley de biodiversidad, ley de vida silvestre. De esos 20 nuevos al año, hay 15 proyectos permanentes en monos, en insectos acuáticos, en tortugas, en vertebrados, etc. 30 cursos universitarios al año también. Entonces, es un sitio que ha tenido muy fuertemente el apalancamiento del conocimiento científico. Y mucho de este conocimiento científico lo absorben los compañeros del programa de educación biológica para trasladarlo a los niños con los que participamos. Siguiente. Un paquete importante ha sido el tema de inventarios y como elemento asociado al inventario ha sido la participación de personas de las comunidades vecinas en eso. Bueno, Yerba y Gilbert son ejemplos de eso en el tema marino, pero ya hemos estado muy enfocados en el terrestre y en el 2015, como mencionaba Jeffrey anteriormente, arrancamos un proceso para meternos más al mar y fue donde encontramos a don Jorge como aliado y después al CIMAR y empezó todo este proyecto del cual estamos muy orgullosos. Siguiente.
Mucho del enfoque de estas personas estaban trabajando en el inventario de larvas de mariposas, sus plantas hospederas y parásitos. Desde la costa hasta detrás de las montañas estimamos 15.000 especies de mariposas, diurnas y nocturnas. Muchas de ellas micro mariposas, muchas no se conocen. Ya hemos llegado a un entendimiento bastante fuerte de las mariposas, pero no así de los parásitos, porque cada bichito de estos tiene asociado moscas, microavispas, y entonces necesitamos también conocerlas. Siguiente. Entonces, bueno, estas personas como parataxónomos son un elemento importante en el biodesarrollo porque no solo son de la comunidad, sino que pueden comunicarse con las comunidades en el lenguaje que ellos entienden. Y no es un biólogo que llegó tal vez a veces a explicar en términos que también cuesta trasladar el conocimiento, la información. Entonces, para nosotros es una vía de democratizar el conocimiento científico que le llega a las personas. Siguiente. Bueno, el proyecto Biomar que hablábamos en el 2015, para arrancar también un proceso que nos diera una luz de lo que tenemos en el sector marino y en toda esta zona costera del ACG, que es una zona que ustedes saben muy bien, es súper rica, pero todavía nos faltaba levantar más ese conocimiento. Siguiente. Este grupo de personas, los parataxónomos, también hemos arrancado ya hace varios años el concepto de que ellos con el conocimiento que tienen puedan hacer escrituras básicas para contar una historia sobre esa especie, que esté acompañada de fotos de las especies. Entonces, si visitan la página del ACG, ahí pueden encontrar las 1.643 especies de páginas de publicaciones que hay. Y solo tenemos 2 marinas ahorita en este momento. Y tenemos 1.641 páginas de especies de la parte de las larvas, de la parte de árboles y de otros. Siguiente. ¿Qué queremos nosotros como ACG para la sociedad? Convertir nuestro sitio web en lo que llamamos una encicloweb, un repositorio de información sencilla, útil, fácil para podernos comunicar con los diferentes usuarios. Esas páginas de especie es el recurso más utilizado desde México en América Latina por muchos profesores cuando están viendo y quieren hablar de algo. Tal vez en una guía técnica, en una publicación, tienen poca información o está muy científica, pero ahí encuentran información contada en palabras sencillas, con muy buenas imágenes de las especies. Siguiente. Estamos trabajando también en otro proyecto que tiene que ver con las plantas del ACG. ¿Cuántas especies tenemos en el ACG? 50 años de hacer inventarios de plantas y no teníamos ese dato. Entonces hace 1 año y medio empezamos a trabajar con Nelson Zamora, botánico, con un muchacho Hansel León, de tecnológico, también forestal, que le gusta mucho todo el tema, es de la nueva generación, le gusta todo el tema de bases de datos, de Excel y la inteligencia artificial y todo. Entonces Hansel nos ha estado ayudando a recopilar las bases de datos del Museo Nacional, de los taxónomos que han trabajado acá, de los parataxónomos, compilarlas, curarlas, y actualmente podemos decir que tenemos 4.326 especies de plantas ya identificadas para este bloque protegido. Nelson, como autoridad, estima que aquí pueden haber 5.500, o sea, todavía nos falta más por conocer. Pero no es solo conocer las plantas. Bueno, ya cuando ponemos esas en un mapa podemos ver que hay gaps vacíos de información que tenemos que dirigir ya al inventario de plantas. Pero no es solo eso, sino, siguiente, y entramos aquí a ver si toca a ver si podemos ir un toquecín. Está en construcción en la parte del herbario o la flora digital, precisamente con esa lógica de poder. Estaba caliente, Jeffrey, entonces yo creo que solo con tocarlo podías ir ahí. Está desconectado. Ah, ok, es que está subido al right. Si se te complica, lo saltamos. ¿Qué punto es entonces? O sea, una flora digital donde ya tenemos 60.000 récords, ahí están. Ábrete cualquiera de esas. Esto es un borrador, ¿verdad? Todavía no está libre. La pelanga oriática. Ahorita tienen que descargarse las flores, las fotos que se han tomado en los diferentes registros y las ubicaciones donde fue colectado. Okay. Ya tenemos la canasta, digamos, la canasta es la parte de arquitectura en el web, donde podemos poner no solo plantas, sino podemos poner organismos marinos, podemos poner hongos, podemos poner vertebrados, podemos poner otras especies. Entonces, digamos, la lógica es que queremos construir en esa línea. Siguiente. Y hablando de lo que mencionaba Jeffrey ahora al final. Objetivos del proyecto Biomar: recolectar, identificar y catalogar muestras de datos biodiversidad del sector marino, bueno, y el área, empezamos con el sector marino, pero luego lo extendimos al área, que se ha estado haciendo y se estaba haciendo muy bien.
la parte de barcoding, la parte genética que también se estaba haciendo. Y en donde hemos estado un poquito más rencos es en la parte de esa información que ya tenemos, que ustedes tienen, que están en fotos, que están en organismos que ya se conocen, cómo hacemos para poder ponerla también en un formato accesible a la comunidad, para que pueda también la comunidad beneficiarse del conocimiento de ustedes. Entonces, un reto que tenemos, ya lo hemos hablado con Jeffrey, con Frank, es el otro año tal vez darle un poquito más de impulso a esta parte del proceso, para cumplir con ese objetivo del proyecto Biomar, que hemos estado un poquito rico. El otro año nos vamos a tener que reunir los coordinadores y quizás algunos de ustedes para ver cómo arrancamos un proceso de poner información en el web de la ACG, en el de Guanacaste Forest o en el de la UCR, que tenga, digamos, por detrás esa filosofía. Siguiente. Bueno, entonces, la suma de la ciencia, la educación biológica, la restauración de incendios, la recuperación de incendios, la restauración, es importante para nosotros para demostrar que un sector productivo no es un sitio sin uso, es un sitio que tiene un montón de usos y que genera un montón de servicios ecosistémicos para la sociedad y que es igual de importante que un sistema educativo. A nadie se le ocurre en este momento quitar la escuela de barrio Capulín en Liberia para quitarla y poner ahí una plaza de fútbol, porque la sociedad sabe que esa escuela está brindando un servicio muy valioso y la sociedad lo mantiene, lo quiere y lo apoya. Entonces, el arte de poder conocer lo que tenemos en un área protegida es para poder valorar esa área protegida ante la sociedad y que la sociedad se convierta en un defensor de esas áreas protegidas, porque ustedes saben muy bien, estamos expuestos a decisiones de un político, de un presidente o gente que tienen otras visiones, otras orientaciones, y entonces la forma de defender esto es que la sociedad lo interiorice, lo valore. Siguiente. Bueno, logrando su integración con la sociedad y promover su conservación a perpetuidad. Siguiente.